Adriel, no eres judío, sin embargo, eres, aparte de director de Miami Diario, director de una publicación que se llama Israel Internacional. Conociéndote, pues hemos notado el gran amor que le tienes a Israel. Pero empecemos desde el principio. Tu origen es cubano. ¿Nos puedes platicar un poco de tu historia y cómo saliste de Cuba? Bueno, pues no te equivocas en todo lo que dices al principio, en especial mi amor por Israel, porque una vez que estuve allí, pues sentí que Israel corría por mí desde hacía mucho tiempo. Eh, Como bien dices, también yo nací en Cuba, me tocó nacer en una sociedad con muchas limitaciones. Yo creo que la peor pobreza es la pobreza mental. Y, y, y recuerdo, yo no crecí en una familia judía. Los primeros acercamientos, recuerdo que mi abuela decía que bueno, cuando ella era joven había ido a la iglesia, pero que después de un tiempo eso se había visto mal y ellos pues no habían ido más nunca a la iglesia. Y recuerdo que mi madre, cuando tenía como algo así como 6 años, me dijo que si me quería bautizar, y yo creo que ese ha sido uno de los mayores pecados que he cometido contra Dios, ¿no? O pudiéramos decirlo que ha sido solo para exacerbar su grandeza, porque yo en ese momento le dije que no. Eh, Pasó mucho tiempo, tanto que yo era un joven de 15 años, pero así como yo creo que cada persona tiene su propia marca, su propio destino, y en Cuba los adolescentes que van a las escuelas tienen que estar internados en el campo, y estando allí en el primer día que nos pararon a todos frente a una plaza, señalaron a dos personas para que fueran los pastores de los ovejos, de los carneros, no sé cómo les llaman en diferentes países, ¿no? Ajá. Y yo fui el pastor por esos 3 años que estuve internado. Pero en ese momento me sucedió algo que era bien curioso, y es que un amigo me regala la primera Biblia que yo tengo en mi mano. Y con esa primera Biblia, pues, eh, ahí fue cuando realmente yo me acerqué a Dios, ¿no? Y, y bueno, recuerdo que al inicio, cuando en mi casa me empezaron a ver con la Biblia, me hicieron muchas preguntas, también me advirtieron mucho de que eso no podría no ser bueno para mí, y hasta me llevaron al psicólogo, ¿no? Porque Y estaba eso por leyendo, por la ideología comunista. sí, porque realmente no, no fue, en otra época fue mucho más arrecho, ¿no? Fue mucho más duro la persecución que había, pero nunca se ha tolerado bien. Y si tú querías sobresalir o destacarte en un tipo de sociedad, pues realmente eso no era un buen atributo para ti. Y lo que estaban tratando de hacer nuestros padres, nuestros abuelos, era tratar de evitarte, eh, vaya, que tú no tuvieras ningún obstáculo en el camino, ¿verdad? Claro. Eh, Salí de Cuba con 26 años. En esos 26 años ¿Te fuiste creo que con tu también fue, familia o solo? me fui totalmente solo, gracias a que yo tenía familia acá en los Estados Unidos, y bueno, pues en ese momento tenían la posibilidad económica de poder ayudarme, y salí de Cuba sin saber lo que era otro mundo, otra realidad, a Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay. Estuve entre Argentina y Uruguay 2 veces, pasé por México y finalmente por Estados Unidos. Yo agradezco mucho también ese camino, porque eso me enseñó diferentes realidades antes de llegar acá a los Estados Unidos, y yo creo que también me hizo mejor persona, porque salí con un maletín lleno de cosas y de recuerdos, y recuerdo que en Coyote
me dijo, yo después te devuelvo todas estas cosas. Y bueno, pues nunca más vi aquellos recuerdos con los que yo salí. Y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Pues uno no tener apegamiento, no nos llevamos nada. Y bueno, pues lo que mejor aprendí era que lo único que no te podían quitar era la persona que tú eras. Porque estuve, a diferencia de otros migrantes, este coyote lo que hacía era montarme en aviones con nombres falsos, etcétera. Y yo hasta el nombre de uno ha perdido. Entonces, yo creo que lo único que no pueden quitarte es la persona que tú eres. Y bueno, por eso yo se lo agradezco infinitamente a Dios, porque antes me hizo ser peregrino antes de llegar acá a los Estados Unidos, ¿no? Y ver diferentes realidades, compararlas, y eso me ha hecho mejor persona. ¿Y cómo te transformas en un director de periódico en Miami? Una buena pregunta también. Vuelvo y te repito que tengo muchas razones para ir de la mano, ¿no? de Dios. Y te admirarás si te digo que yo tenía un trabajo fijo aquí, hacía prácticamente desde que llegué, y llevaba una semana desempleado, pero tenía 2 semanas de vacaciones. Me estaba comprando otra casa, tenía mi hija pequeña, mi esposa no estaba trabajando, así que te imaginas lo que significó en ese momento la noticia de que yo estaba desempleado. Claro. De algo que supuestamente yo tenía seguro. Pasando esa primera semana, ya yo había decidido, aquí en los Estados Unidos traté de aprender desde que nuevas cosas, ¿no? Bienes raíces, inversiones, seguros, para poder tener mi cartera un poquito más variada. Eso me ayudó porque he crecido, ¿no? En otras áreas que yo no tenía ningún tipo de conocimiento, y gracias a eso he logrado alcanzar resultados en otros ámbitos que si nada más que me hubiera quedado con los conocimientos periodísticos, pues nunca lo hubiera logrado, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, llevaba una semana desempleado, entre comillas, en mis vacaciones, y me llama una amiga, ya yo tenía decidido nunca más ser periodista, y me llama una amiga y me dice, Adriel, están buscando un director para este medio. Yo pude aplicar. Así fue. Eso fue como un miércoles, y el viernes de esa semana me entrevistaron, y la otra semana más arriba aún no se habían acabado mis vacaciones, y yo estaba siendo el director de Miami Diario. Miami Diario no tenía, estaba prácticamente comenzando, nadie creía en Miami Diario, y eso era bueno porque, porque te repito, solo hace ver la grandeza donde otros no creen que pueda existir, ¿no? Y hoy podemos decir con orgullo que Miami Diario multiplica por varias veces el tráfico de medios tradicionales de acá del sur de Florida en apenas un solo año. ¿Un año tiene el medio? No, el medio tiene 10 años, pero hace un año aproximadamente que yo estoy ahí. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues yo creo que... A la buena dirección. Primero a que me dieron total libertad para hacer lo que yo podía hacer. Ajá. Segundo, a la combinación de conocimientos que he adquirido en el área financiera, y esos conocimientos los he llevado a la estructura organizacional de medios de comunicación, ¿no? Sí. Hacerlo todo rentable. Yo tengo un pensamiento en números, ¿no? Todo lo llevo a números, esto trae este resultado, esto lleva al otro, y entonces pues, definitivamente eso fue algo importante, ¿no? Que la combinación no era solo una persona, porque sabes que los periodistas somos muy apasionados a nuestra área, y entonces bueno, pues traté de combinar
conocimiento financiero, disciplina, que te ofrecen mucho trabajar en este tipo de industria con el conocimiento periodístico. Y lo otro pues fue encontrar un nicho, porque aquí había muchos medios tradicionales, pero ninguno estaba hablando acerca de lo que le importaba a la gente aquí en Miami. Entonces yo creo que gran parte del éxito se debe a que hemos puesto los temas que le importan a las personas y bueno, pues hemos dejado de hablar de segundos planos, ¿no? Que no son tan relevantes para ellos como su primera realidad, porque la mayoría de las personas que viven aquí en Miami son inmigrantes, pero ya lo que ocurre en los países donde nacieron pasa a un segundo plano y lo que ocurre aquí es en primer plano. Y yo creo que ahí hay otra clave de éxito. Tú le diste la vuelta. Bueno, pues yo creo que solamente fue aplicar una visión, identificar una necesidad y bueno, pues ayudar a las personas con esa necesidad. Claro. Antes de hablar de Israel, te quería preguntar, en estos 2 días, el presidente Trump eh, amenazó a México con unos aranceles y luego llegaron a un acuerdo, afortunadamente, y ahora el acuerdo está muy conflictivo. ¿Qué es lo que opina la población hispana o mexicana de Miami de esta situación? Bueno, yo creo que todas las personas, sin importar si sea México, sea el país que sea, pues a ningún inmigrante le gusta ver que la tierra donde están sus padres, sus hijos, sus familiares, sea castigada de alguna manera, salvo en los casos que los requiera como para un bien mayor, ¿verdad? Ajá. Yo creo que la visión que existe aquí en el sur de Florida es que la mayoría de las personas no están de acuerdo con esto que está sucediendo y creo que son camisas de fuerza y te soy totalmente franco. Como crecí en una sociedad totalitaria, yo aborrezco todas las personas que sean de extrema, vengan de donde vengan. No importa si son de la derecha o de la izquierda. Los que son extremistas yo los aborrezco porque no realmente detrás de esos discursos extremos, cuando hay alguien que lo que hace es sembrar odio entre los hombres, pues yo digo que allí hay un gran problema. Y yo no creo en los discursos de odio. Yo creo en las palabras de inspiración, de amor, de sensatez, pero yo no creo que incentivar el odio sea la solución para ningún problema, y mucho menos para resolver algo tan serio como lo que compete a estos dos grandes países. Así es. Ahora cuéntanos un poco por qué decidiste ir a Israel y qué fue lo que pasó ahí. Yo recuerdo una tarde como esta, estaba acá en la terraza de la casa y me llamó Gloria de Fuente Latina y me dijo que había sido seleccionado para ir a Israel, ¿no? Sí, Que ellos me ofrecían la oportunidad de ir a Israel. sí. Sin pensarlo dije que sí, aunque te digo que de una vez me salieron todos los miedos que yo tenía, de tantas mentiras que me habían dicho desde pequeño o de todo lo que yo había escuchado en 26 años mientras yo viví en Cuba. A pesar de eso, pues ya yo llevaba 7 años acá, o cerca de 7 años acá en los Estados Unidos, y yo digo que la mayor riqueza que he encontrado en los Estados Unidos no es la riqueza material, sino la riqueza espiritual, porque he podido nutrirme, ¿no? Beber de una fuente tan rica de espiritualidad que lastimosamente en ese tipo de lugares, pues eso no existe. ¿Sabes? A los niños
yo recuerdo que inconscientemente cuando mi hija nació, yo traté de ponerle algunos dibujos animados de los que yo veía cuando era niño. Cuando me di cuenta, esos dibujos animados, lo que siempre tenía un enemigo y siempre se estaban fajando con alguien. Y yo dije, no puedo, no puede, eso no puede ser lo que mi hija vaya a encontrar en este país. Entonces dije que sí, me sentí realmente bastante halagado porque apenas llevaba 4 meses con Miami diario, pero ya se veían algunos resultados. Así que llegué a Israel con mucho miedo, mucha inseguridad, y realmente, bueno, pues Israel cambió mi vida, ¿no? ¿Qué pensabas que iba a haber? Mira, cualquier tipo de torcedura mental que te puedas imaginar, eso fue lo que yo me encontré, lo que yo tenía pensado. Tú, a veces las caras del miedo son tan grandes y tan torcidas que tú no te puedes imaginar. Entonces, lo que te puedo decir es lo que nunca imaginé, ¿verdad? Yo nunca imaginé encontrarme tanta alegría por las calles, que los niños fueron solos a la escuela, la seguridad que tienen allí, cómo estando en la región que están, son la única democracia que existe en esa región, cómo se respetan las diferencias, sin importar que tú puedas ser cristiano o puedas ser musulmán, o lo que tú quieras, no importa que tú no quieras ser judío. Pues eso me impactó mucho. Y lo otro, pues, la visión global que tienen los israelíes, ¿no? Yo creo que por ser un pueblo que les ha tocado vivir mucho, pues yo creo que eso les ha hecho tener esa visión diferente ante el resto de la humanidad, y bueno, pues es un mérito que tienen. Sí. ¿Hay alguna anécdota que recuerdas de Israel que ejemplifique para ti la resiliencia de este pueblo? Bueno, definitivamente yo creo que quien visita, creo que quien visita el Museo del Holocausto, Sí. no existe manera humana de que no quede impactado, ¿no? Y cuando esa historia te la cuenta una hija de sobreviviente, pues todavía te impacta más esa historia, ¿no? Sí. Y lo que más recuerdo es que es ese dolor que tuvo, como cada uno de los sobrevivientes han tenido diferentes reacciones, ¿no? Y por ejemplo, el caso de la madre de esta guía que trabaja en Yad Vashem, la reacción de esta señora fue: hija, yo no quiero recordar. Imagínate el dolor que vivía esa persona. Entonces yo creo que así le pasa a muchas personas en el mundo, cuando tú te encuentras discursos totalitarios que quieren poner a los hombres en enemigos de los hombres y no en encontrar soluciones, pues yo le tengo mucho miedo. Porque así es como se han valido para asociar los grandes conflictos de la historia, para justificar la muerte de uno sobre otro. Y yo creo que Israel es un ejemplo vivo, es una nación viva, para recordarle a la humanidad lo que no debe volver a pasar. Por eso yo creo que es tan importante que el ejemplo de Israel se difunda por el mundo, porque es el ejemplo de lo que no se debe volver a repetir. Así ¿Verdad? es. En Israel me impactaron varias cosas, entre ellas que estaba cerca de la frontera de Gaza. Ajá. En esos días, pues prácticamente no sabíamos si íbamos a poder ir, porque estaban lanzando cohetes por parte de los palestinos. Ajá. Y bueno, pues en ese momento literalmente pues pregunté por si en ese lugar había un cubano.
Eh, si yo pregunté y bueno, me dijeron que casualmente que habían eh, dos cubanos, pero imagínate tú viajar casi 24 horas por avión, eh, llegar a Israel y preguntar por dos cubanos al lado de la frontera de Gaza Ah, y que esos dos cubanos impresionante. y que esos dos cubanos empezando a conversar con ellos para hacerte la historia bien corta, esas dos personas habían nacido en el mismo batey que nacieron mis abuelos, donde Impresionante. prácticamente que todos eran parientes, ¿no? Ajá. Entonces, quizás tengamos tengan algún familiar, alguna descendencia judía, pero realmente eso me marcó mucho. Lo otro que me marcó mucho fue que cuando aprendí acerca de realmente de los desafíos eh, que ¿Acerca tenía de qué? Israel, de los desafíos que Ajá. tenía Israel que Ajá. tenía Israel delante de sí, Sí. pues me acordé mucho del lugar donde yo había nacido, porque es el mismo, emplean el mismo, por ejemplo, todas estas organizaciones extremistas emplean la misma técnica para tratar de lograr los mismos resultados. Vamos a poner el ejemplo Cuba, Estados Unidos y los israelíes y Hamas, ¿verdad? Ajá. Cuba ha tratado de decir durante muchos años que Estados Unidos es la culpa de todos los males, cuando sabemos que ellos han sido los que han exportado guerrillas, los que se han robado, los que no pagan las deudas, los que se han robado el dinero, etcétera. Ya sabemos todos los males cuando una persona vive fuera de ese antro, pues sabe todo lo que han hecho estas personas, ¿no? Ajá. Entonces, acusan a Estados Unidos en cuanto a escenario internacional hay. Y sin embargo, los Estados Unidos ha sido ese pueblo que le ha dado albergue a 2 millones de cubanos, que los ha ayudado, que gracias realmente a los cubanos que viven en Estados Unidos, es que las personas, que los cubanos que viven en la isla tienen un rayito de luz. Entonces, el mismo ejemplo sucede entre Israel y Hamas, ¿verdad? Ellos, Sí. los extremistas palestinos, tratan de utilizar ese discurso con el objetivo de dejar mal parado a Israel. Cuando Israel lo que no desea es que fabriquen armas, ¿sabes? Que le hagan daño a su propio pueblo. Lo que está haciendo es proteger a su propio pueblo. Entonces, pues yo creo que sentí un paralelismo muy grande y creo que si Dios me hizo entender el sistema de propaganda, ¿no? Cómo funciona en Cuba, eh, pues yo dije, yo tengo que hacer algo que realmente ayude a Israel, porque no puede ser que esto esté pasando y que tanta mentira se esté diciendo sobre Israel en el mundo. Claro. ¿Y qué fue lo que hiciste? Bueno, pues venía en el avión ya de regreso un poco garabateando ideas y al principio se me ocurrió algo, pero yo creo que después ese algo fructificó en mí y fue precisamente crear a Israel Internacional. Lo primero que me impactó fue que la marca estuviera disponible, ¿verdad? Israel Ajá. Internacional, porque quería crear un medio para todos los hijos de Israel, sin importar su religión, solamente lo único que tienen que compartir es su amor por Israel, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante, sin importar si tú ves las cosas desde este ángulo o desde este otro. Eso fue lo más importante. Entonces, pues así yo veo a Israel Internacional, ¿no? Vi a Israel Sí. Internacional como esa plataforma que iba a juntar los esfuerzos individuales que se estaban haciendo en todo el mundo para poder realmente hacer un haz de luz contra esas tinieblas de mentiras que se estaban diciendo sobre Israel, ¿no? Claro. Tengo, si tú ves al Internet, por ejemplo, y supones el Internet como un gran
saco y imagina que cada nota sobre Israel que se escribe negativamente es una bola negra, y las que se hacen diciendo la verdad pues son bolas blancas. Y tú, una persona que no conoce nada sobre Israel, abre ese saco, ¿qué probabilidades tiene de alcanzar una bola negra? Son más grandes, ¿verdad? Entonces esa es la percepción que se está llevando el mundo sobre Israel. Por eso es tan importante expandir el mensaje de Israel en español, porque ahora están sucediendo cosas muy interesantes acá en el continente. Estamos viendo como diferentes naciones con ideologías que sabemos que no son muy buenas, tratando de establecerse en el patio de los Estados Unidos. Podemos mencionar nombres de PAN TV, Telesur, etcétera, y todos estos canales, medios de comunicación, son propagadores de mentiras. Hay que hacer medios que literalmente que defiendan a Israel de tantas mentiras. Así es. ¿Cómo se tiene que defender a Israel desde la prensa? ¿Cuál es tu método, Adriel? Bueno, yo creo que mi método es el mismo que utilizan para decir la mentira, ese mismo es utilizarlo para decir la verdad. Si tú tienes la verdad, tienes que repetirla. Y ellos lo que hacen es repetir la mentira. Entonces lo que hay es que seguir una agenda temática, y esa agenda temática pues a través de diferentes maneras, pero que ofrezca realmente la visión correcta sobre Israel, ¿no? Y que bueno que se sea el mensaje que se expanda globalmente. En otras palabras, es ponerle un espejo a la fábrica de mentiras y ponerla a producirse y poner a producir verdad. Perfecto. En tu trayectoria periodística con Israel Internacional, ¿hay algún momento en el cual dijiste valió la pena? Yo creo que valió la pena desde la primera idea hasta cada uno de los segundos del día de hoy. No se puede dejar de mencionar la labor de alguien bien importante, y ese alguien bien importante es Billy Weisberg. ¿Cómo se llama? Billy Weisberg. Ajá. Billy Weisberg. Weisberg, sí. Weisberg. Ok. Billy Weisberg. Billy Weisberg es el desarrollador web de Miami Diario, pero no fue solo hasta que yo regresé de Israel que supe que él era judío. Y bueno, pues conversando con él, pues yo le compartí todas mis ideas, y bueno, pues él fue el primer loco que me siguió, así que tengo que agradecerle mucho a Billy y bueno, pues toda la experiencia que él había ganado anteriormente. Creo que eso fue bien positivo para poder tener el Israel Internacional. Ay, pues estamos muy contentos de ser aliados del medio Israel Internacional. Aquí en Enlace Judío te ofrecemos todo el apoyo, y también muy felices de conocerte y de conocer una persona pro Israel como tú. Así que Adriel, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, May, por la persona que has demostrado ser durante todo este tiempo. Y nada, yo creo que así somos, ¿no? Estrellas en un mismo firmamento, poniendo un poquito de luz en la oscuridad. Solo que tenemos que tratar de ver cómo esas estrellas iluminan lo mejor posible para que el mundo sepa el mensaje correcto, no tenga la sombra, ¿no? Así que somos los soldados de Israel, pero con la pluma. Pues, así mismo es. Bienvenido al frente. Sí, yo creo que hoy es más importante convencer a las personas que tener un avión que dispare balas. Claro. Pues muchas gracias, Adriel.